La Revolución Mexicana. La revolución, iniciada en el 20 de noviembre de 1910, fue el escenario de una serie de reivindicaciones que buscaban, sobre todo, garantizar derechos usurpados de la población, pero principalmente regresó de las tierras expropiadas por el gobierno a los campesinos e indígenas. La Revolución Mexicana fue un gran movimiento armado que comenzó en 1910 con una rebelión encabezada por Francisco Madero. Francisco Madero contra el antiguo autócrata general Porfirio Díaz. Fue la primera de las grandes revoluciones del siglo XX, pero no tuvo una ideología clara como la Revolución Rusa o la Revolución Francesa. Esta revolución fue caracterizada por una variedad de líderes de cuyos socialistas, liberal, anarquistas, populistas y en pro de la reforma agraria. En 1876, con el derrocamiento del gobierno liberal de Sebastián Tejada por el levantamiento militar de Porfirio Díaz, la gran propiedad agraria fue reforzada y los campesinos despojados de sus tierras. Las principales causas de la Revolución de México están vinculados a la explotación capitalista y las injusticias sociales que ha traído. En efecto, la aristocracia rural tenía el control de la producción agrícola, mientras que el capital extranjero explotaba las minas, los puertos y la extracción de petróleo. El gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno capitalista que le daba privilegios a las demás, tenía las clases más privilegiadas. Esto se hacía cada vez más ricos y los pobres más pobres. Los campesinos fueron despojados de sus tierras a manos del gobierno, las cuales fueron trabajadas por capital extranjero, explotando cada vez más a la población. La situación se tornó difícil. El presidente le abrió las puertas al capital extranjero que fueron Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España y Alemania. Se apoderaron de las tierras mexicanas que antes era de los campos y las explotaron. Este territorio para su beneficio, dejaron de lado a los campesinos, quienes empezaron a pasar trabajo. El presidente los dejó de lado y se olvidó de ellos. Existía una gran explotación de la población, ya que no existía una legislación que protegiera los derechos de los obreros y campesinos. No existía el salario mínimo, por tanto, se les daba a cualquier cosa. Las jornadas de trabajo eran exageradas, hasta 12 horas muchas veces, ya que esto no estaba reglamentado y estos eran gravemente explotados. Este fue un dictador que asumió el poder en 1876 y que duró más de 30 años en el poder. Salió de reelegido 7 veces en el poder a partir de fraudes que hacía en la elección. Este presidente se encargó de que todo el poder estuviera en manos de él para poder ejercer como quisiera. La población más humilde
de México, que era la mayoría, estaba descontenta con su gobierno por la crisis que estaban viviendo, mientras que unos pocos se apoderaban de todas las riquezas de México.